Hoy es un día muy importante para México porque el ingeniero Octavio Romero Oropeza, director general de Pemex, anuncia que Dos Bocas hoy empieza a refinar al 100%. Ya habían en julio empezado a refinar y de hecho eso que se había refinado ya se está vendiendo aquí en México, pero hoy arranca refinando al 100%. Este día va a quedar grabado en la historia como el día más importante porque damos un paso más a la búsqueda de la soberanía energética. México compraba un gran porcentaje al extranjero las gasolinas y hoy poco a poco va reduciendo esa compra, y nos comenta el ingeniero que hasta el otro año que empiece a producir la coquizadora, entonces podrán revertir el hecho de estar comprando hidrocarburos, gasolinas, y podría ser que se venda en vez de comprar. Pero pues finalmente es un día muy alegre para todos los mexicanos porque un presidente como López Obrador que nos devuelve la esperanza al pueblo, porque pues los opositores del PRIAN siempre nos tuvieron con el pie en el cuello y con su preferencia a los intereses extranjeros, pero en fin, anuncia el ingeniero también que se encuentran nuevos pozos para asegurar la producción de gasolinas para de aquí al 2026. Veamos qué es lo que nos dice el ingeniero de su propia voz, porque da muchos datos importantes. El día de hoy es muy importante para Pemex, pero sobre todo para el país. En este evento, que aunque ha sido denominado inicio de producción de la refinería Olmeca, nos lleva a hacer la siguiente precisión a las preguntas que muchos detractores de nuestro gobierno hacen de manera recurrente. ¿Cómo y cuándo iniciará la producción de esta refinería? Este cuestionamiento lo respondemos de la siguiente manera. Desde el pasado mes de julio iniciamos la producción de diésel ultrabajo azufre, alcanzando más de 1.100.000 barriles que ya fueron comercializados a través de barcos. El primero a la terminal de Tuxpan, Veracruz, para abastecer el Valle de México. El segundo al puerto de Veracruz para abastecer el centro de Veracruz, Puebla, Tlaxcala y otras localidades colindantes al Valle de México. El tercero a la terminal Pajaritos para abastecer el sur de Veracruz y parte del estado de Chiapas. También hemos comercializado diésel vía terrestre en el estado de Tabasco. El día de hoy estamos alcanzando una capacidad de proceso de 170.000 barriles de petróleo crudo que equivalen al 50% de la capacidad de la refinería Olmeca, iniciando también la producción de gasolinas ultrabajo azufre. Durante los siguientes días de agosto se alcanzará la capacidad máxima de 340.000 barriles diarios, que significará 175.000 barriles de gasolinas y 130.000 barriles de diésel ultrabajo azufre. Con esto estaremos cumpliendo cabalmente con la instrucción que nos dio el presidente de la República desde antes de iniciar su administración. ¿Qué es y qué representa la refinería Olmeca? Una obra impresionante con una ubicación estratégica, por su cercanía con la terminal marítima de Dos Bocas, donde todos los días se recepcionan más de 800.000 barriles
de petróleo crudo todos los días. ¿Por qué también es estratégica? Porque desaparecen los costos y los riesgos del transporte de crudo, por el acceso a los muelles que aceleraron la construcción de la refinería, permitiendo meter equipos de altas dimensiones y peso y equipos, plantas integradas que por su magnitud y volumen hubiese sido imposible traer por carretera, porque nos permite la distribución de combustibles a la terminal de Tuxpan para abastecer el centro y el occidente del país, a la terminal de Pajaritos para la influencia en el sur de Veracruz y a la terminal de Progreso para abastecer toda la península de Yucatán. También por tierra para atender al estado de Tabasco, Campeche y Chiapas. Adicionalmente a esto, el terreno en el que se construyó la refinería cumplía con todas esas ventajas estratégicas y no representó un costo adicional porque pertenecía a Petróleos Mexicanos. La refinería Olmeca tuvo una inversión de 16.816 millones de dólares. Tiene una capacidad de 340,000 barriles diarios y va a producir 304,000 barriles diarios de gasolina y diésel. Si comparamos la refinería Olmeca con otras refinerías que se construyeron más o menos en el mismo tiempo y con más o menos capacidad, nos encontramos con que la refinería Olmeca se hizo en un tiempo récord y con un precio bastante menor a la de otras refinerías. Basta poner el ejemplo de la refinería que se hizo en Kuwait, que aunque tiene 600,000 barriles de capacidad, duró 11 años en construirse y costó más de 35,000 millones de dólares. Otra que se hizo en China, con una capacidad de 400,000 barriles en 6 años, pero en 30,000 millones de dólares. Otra en China de 320,000 barriles, 12 años y 18,000 millones de dólares. Esto demuestra que la refinería Olmeca se construyó en un tiempo extraordinario y a muy buenos costos. La refinería Olmeca consta de 17 plantas de proceso y una planta de cogeneración eléctrica y de vapor. Tiene 58 tanques y 38 esferas de almacenamiento, cuya capacidad total es del orden de 8 millones de barriles. Si comparamos los volúmenes de insumo ocupados en la refinería Olmeca para darnos cuenta de la magnitud de esta obra, concreto, se ocuparon 2.672.000 metros cúbicos de concreto. Eso es el equivalente a la construcción de 63 estadios azteca de fútbol. Si lo vemos desde el punto de vista del acero, se ocuparon 405,000 toneladas, que equivalen a 40 torres Eiffel. En tubería, tiene 3.270 kilómetros de tubería, que es el equivalente a la distancia entre Mérida y Tijuana. Y el cableado de esta instalación es de más de 24,000 kilómetros, cerca del 25% de la red nacional de distribución de la Comisión Federal de Electricidad. Esa es la magnitud de la refinería Olmeca. En su construcción se crearon muchos empleos.
el 84% hombres, 16% mujeres, y aquí es muy importante resaltar que la presencia de la mujer fue en todos los niveles, desde obreros, técnicos calificados, hasta directivos. Fue una participación extraordinaria y muy importante. Más de 44,000 empleos directos y más de 286,000 empleos indirectos. El origen de los trabajadores fueron, desde luego, del estado de Tabasco, el 68%, de Veracruz el 17%, Tamaulipas y Chiapas el 8%, Oaxaca, Estado de México y Campeche el 4%, y el resto de los estados del país el 2%. Participaron más de 160 empresas contratistas, las principales: Icafluor, Samsung, Techin, el Instituto Mexicano del Petróleo y muchas más. Son 160. El contenido nacional de esta refinería alcanzó el 73%, tanto en lo relativo a la fabricación en terreno nacional, en territorio nacional, por su mano de obra, que casi fue el 100%, y con más del 50% de la materia prima nacional. Hoy, con un proceso de crudo de 170,000 barriles diarios, estamos procurando una producción de 87,500 barriles de gasolina ultrabajo azufre y 65,000 de diésel ultrabajo azufre. A partir del 21 de agosto se estarán procesando ya los 340,000 barriles, que equivaldrán a 175,000 barriles de gasolina y 130,000 barriles de diésel. Señor presidente, desde los inicios de esta administración, usted fue claro en sus instrucciones. Primero, señalando los objetivos que habrían de alcanzarse en Pemex: detener la declinación que llevaba ya 15 años, estabilizarla e incrementarla a niveles necesarios para lograr la autosuficiencia en combustibles. Esta orden se cumplió cabalmente. Muy brevemente le informaré, señor presidente, a usted y a la presidenta electa que en los últimos meses de este año confirmamos reserva en 13 campos nuevos que están por desarrollarse. Esos 13 campos nuevos van a permitir que en el próximo año 2025 la producción de aceite, de petróleo y de gas de Pemex se mantenga y no sufra ningún decremento. Y adicionalmente a esto, informarle que hay 12 pozos exploratorios que este año se van a terminar de perforar, en estos días algunos, y tenemos muy buenas expectativas, de manera que con el éxito en por lo menos alguno de estos pozos vamos a ayudar no solo a la producción del próximo año, sino la del 2026. La segunda instrucción que nos dio fue incrementar la capacidad de refinación del país. Iniciamos con la rehabilitación de las 6 refinerías: Minatitlán, Salina Cruz, Tula, Madero, Cadereyta, Salamanca, que en los gobiernos anteriores sufrieron un gran descalabro después de haber producido
más de 1.200.000 barriles. En el 2018 nosotros las recibimos con tan solo 511.000. Esta encomienda se cumplió en todos sus términos. Si observamos la lámina que está en pantalla, ahí se puede ver cómo se decrementó la capacidad de refinación en todos esos años hasta llegar a los 511.000. ¿Qué hicimos? ¿Qué acciones permitieron incrementar el proceso de crudo? Trabajo e inversión. En esta administración se destinaron más de 75.000 millones de pesos a la rehabilitación del Sistema Nacional, de los cuales 17.000 millones fueron recibidos del Gobierno federal. Esa fue una primera acción. Paralelamente a esta rehabilitación del Sistema Nacional, en el 2022 adquirimos la refinería de Deer Park. En 2022, principios en enero del 22, se adquirió la refinería y de inmediato incrementamos en 277.000 barriles la capacidad de proceso del país, y en el periodo enero-julio de este año ya estamos arriba del 1.220.000 barriles. Esta refinería de Deer Park fue un éxito muy importante porque la adquirimos a un valor inferior a los 600 millones de dólares, con una capacidad de 340.000 barriles, con una producción diaria de 250.000 barriles de gasolina, diésel y turbocina. Y a la vuelta del tiempo, de enero del 22 a la fecha, hemos obtenido utilidades por 1.714 millones de dólares. Si a eso le restamos lo que nos costó, las utilidades han sido superiores a 1.100 millones de dólares. Son las utilidades más altas en los últimos 16 años en manos de Petróleos Mexicanos. Todas estas acciones que acabo de describir explican la lámina que ustedes están observando, cómo de diciembre del 2018, con 511.000 barriles de proceso, se fue escalando año con año, de manera que estimamos en septiembre del 24, ya con la refinería Olmeca a toda su capacidad, entregar cuentas de proceso de crudo de 1.709.000 barriles diarios, más de 3 veces lo que recibimos. En el primer trimestre de 2025 se va a terminar la construcción de la coquizadora de la refinería de Tula, y esa coquizadora va a tener una producción incremental de gasolinas del orden del 93.000 barriles. Vamos a reducir en un 87% el combustóleo de las refinerías de Tula y de Salamanca, y en la primera fase del proyecto, que empezará ahora en septiembre, vamos a tener una producción incremental de 41.000 barriles, y su operación plena, decíamos, va a ser en el primer trimestre del próximo año. ¿Qué cuentas vamos a entregar
¿qué cuentas entregaremos? Si lo vemos desde el punto de vista de producción de gasolinas, en el 2018, diciembre de 2018, se producían 304,000 barriles diarios. A septiembre, al fin de esta administración, vamos a estar produciendo 1,268,000 barriles diarios, y en el primer trimestre del 25, casi 1,300,000 barriles diarios. Esas son las cuentas de producción de gasolina. Y quizá la gráfica que más le gusta al presidente de la República es la de abajo, que dice lo mismo pero al revés. La autosuficiencia. Cuando inició esta administración, comprábamos todos los días 927,000 barriles de gasolina, diésel y turbocina. Al terminar esta administración, estaremos en 52,000, y al primer trimestre del próximo año estaremos en 20,000 barriles. Nos vamos a quedar a 2 puntos, a 2% de lograr el 100% de la autosuficiencia, pero fue por falta de tiempo, no por falta de ganas. Vamos a dejar en construcción hasta un 68% la coquizadora de Salina Cruz. Cuando esa coquizadora entre en función, se van a producir 75,000 barriles de gasolinas. Se va a reducir en un 84% la producción de combustóleos, pero lo importante es que con la producción adicional incremental de la coquizadora de Salina Cruz, vamos a cambiar la balanza. En lugar de vender gasolina, podría ser que nos sobre algo para exportación. Señor presidente de México, señora presidenta electa de México, amigas y amigos, el inicio de la producción de la refinería Olmeca hace este día muy especial para México y los mexicanos. El presidente de México, con una visión preclara, materializó un proyecto de gran calado que garantizará, a través de la autosuficiencia energética, un futuro promisorio para las futuras generaciones de mexicanos. Su estatura política, la del presidente, está a la par de los grandes dirigentes que ha tenido nuestro país. Y por eso no ha sido fácil acompañarlo todos estos años, porque no se trataba de aguantarle el paso, sino de no quedarnos demasiado rezagados. Hoy México tiene mucho tramo por avanzar, con muchos retos aún por delante, pero también cuenta con una digna relevo en la persona de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Mujer inteligente, capaz y honesta, quien sabrá consolidar y potenciar todo lo logrado por este gobierno. Fuimos honrados por usted, señor presidente, con esta encomienda, y en estos años hemos tenido la fortuna de haber sido respaldados por los trabajadores y las trabajadoras de Pemex, quienes aportaron todos sus talentos para conquistar cada uno de los grandes desafíos que representaba rescatar a nuestra empresa del marasmo en que se encontraba.
Falta ya muy poco para el cierre de esta administración. Vamos a entregar buenas cuentas. Muchas gracias.